El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El que me ama cumplirá mi palabra y mi palabra lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Alguien estuvo en la Eucaristía anoche a las 6 de la tarde? Bueno, ayer en la tarde, la noche. No, para que no les toque repetir la misma homilía. Bueno, anoche hablábamos de lo que significaba el Pentecostés. De hecho, pues se preguntaba qué significa Pentecostés. La palabra en sí, ¿a qué se refiere? Cuando uno habla del Pentecostés, ¿eso qué quiere decir? ¿Alguien tiene algo para decir? Hable ahora. No, calla para siempre, no, porque Pentecostés se refiere estrictamente a los 50 días que celebraron los judíos, a los 50 días, la fiesta después de los 50 días de haber salido de Egipto, cuando ellos recibieron las tablas de la ley, cuando recibieron esa voz de Dios a través de la ley, cuando recibieron esas palabras de Dios a través de los 10 mandamientos. Los judíos lo celebraban así en su momento. ¿Qué pasó más adelante? Que 50 días después de la resurrección del Señor, viene también esa iluminación de la palabra de Dios manifestándose sobre los discípulos y comenzando, naciendo la iglesia. 50 días después de la resurrección del Señor, viene el Espíritu Santo como cumplimiento de esa palabra, de esa promesa del Señor. El Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Eso le decía Cristo a sus apóstoles. Y efectivamente eso se cumplió. En ese tiempo, ¿qué podrían esperar personas de todos los lugares del mundo en su momento conocido? O bueno, por lo menos todas las personas que llegaban a ese lugar a concentrarse, que hablaban de diferentes idiomas, ¿qué podrían esperar de unos pobres pescadores? ¿Qué podrían esperar de personas que ciertamente conocieron a Jesús, pero que no eran letrados? Que no eran tan conocedores de lenguas y de tantas cosas. ¿Qué podían esperar? Por eso, ese momento que, como nos dice la primera lectura, retumbó totalmente el lugar donde estaban ellos en la oración, precisamente porque era el Espíritu Santo el que se manifestaba y porque esas palabras que cada uno de ellos estaban hablando en diferentes lenguas no venían de ellos,
simplemente porque era imposible que ellos las conocieran. El Espíritu Santo, que vino en ayuda de esos apóstoles como promesa de Cristo, se manifestó y a través de ese momento se difundió la noticia. Se difundió lo que pocos conocían en muchos lugares diferentes de la tierra. ¿Cuál era esa noticia? Que Cristo había resucitado. Que esa promesa de Dios de que iba a venir un Salvador a la tierra se había cumplido. Que desafortunadamente murió de esa manera, sí. Que también resucitó después, también. Esa fue la noticia que los apóstoles empezaron a anunciar, no simplemente con palabras, sino con muchas otras obras maravillosas que el Señor a través de esos discípulos empezó a hacer. ¿Qué obras maravillosas? Sanaciones, milagros, liberaciones. ¿Y saben cuál es la noticia? ¿Saben qué es lo interesante de este punto? ¿Qué es lo bonito de todo este cuento? Digámoslo así entre comillas. Que ese cuento que nos está contando la palabra de Dios se actualiza hoy. Y ustedes lo pueden vivir también. Que esa promesa del Espíritu de Dios no fue solamente para unos apóstoles que estaban dispuestos a acoger el Espíritu Santo, sino para todos aquellos que a partir de ese momento abriesen también su corazón a esa venida del Espíritu de Dios. Y haciendo un paréntesis, el Espíritu de Dios no vino solamente en el momento de Pentecostés. El Espíritu de Dios ya se había manifestado antes. ¿Recuerdan dónde? ¿Se acuerdan dónde? Un poquito antes. ¿Se acuerdan dónde? Un poquitico antes. Otro poquito. ¿En qué momento? Otro poquito antes. El Espíritu de Dios, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, ya estaba presente en el momento de la creación, un poquitico antes. En el momento de la creación ya estaba el Espíritu Santo junto con el Padre y con el Hijo. Por eso Jesucristo cuando le dicen, pero ¿usted quién es? No es uno de los profetas que ya había muerto, usted luego no es Moisés, usted luego no es... Y él decía, pero es que yo existo desde antes de que ellos nacieran, desde antes de que ellos vinieran. El Espíritu Santo ya había obrado desde el momento de la creación. ¿Por qué? Porque la Santísima Trinidad ciertamente son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Que ciertamente, decía ayer, el que le puso el pecho al trabajo del Antiguo Testamento fue el Padre, que después vino a encarnarse el Hijo y se vistió de esta carne mortal para que el mismo Dios se diera a conocer como cualquier ser humano, y luego viene el Espíritu a soplar en el corazón de los seres humanos. No solamente de los apóstoles, aquí cierro el paréntesis, también de nosotros. Y por eso les decía, ustedes, también ustedes, nosotros, tenemos un templo que le pertenece ¿a quién? Un templo que le pertenece a Dios. Y en ese templo Dios quiere hacer morada, así como hizo morada en los apóstoles. Ese Espíritu Santo con sus 7 dones, ¿cuáles son los dones? No miren aquí, no se vean la copia. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Sabiduría, inteligencia, temor de Dios, piedad, consejo.
esos dones que ustedes acabaron de decir, los tienen también ustedes si permiten que el Espíritu Santo a través de ustedes simplemente obre. Pero yo, ¿cómo hago para que el Espíritu Santo obre a través de mí? ¿Yo cómo hago para sentir el Espíritu Santo? ¿Yo cómo hago para que el Espíritu Santo me tome? ¿Yo cómo hago para venir acá y que alguien ore por mí y caerme? Porque eso significa que el Espíritu Santo me tomó. No, no solamente ahí. No solamente ahí. Cada vez que usted ora y establece esa comunicación con Dios, eso es tener también cercanía con el Espíritu Santo. Ciertamente hay personas que en momentos muy bonitos tienen ese descanso en el Espíritu, que es pues un regalo también de Dios. Pero el Espíritu Santo tiene muchas maneras de manifestarse. Y el Espíritu Santo quiere manifestarse a través de ustedes, enseñándoles a ser buenos, finalmente buenos cristianos. Para eso son estos dones. Para eso el Espíritu Santo concede la sabiduría, la inteligencia, el temor de Dios, para ser un buen cristiano. Bueno, ¿y cómo hago entonces para sentir el Espíritu Santo? Compartí ayer, ¿no les ha pasado a ustedes que en algún momento de su vida, cuando ustedes han querido tomar una decisión, cuando ustedes deben hacer algo, no escuchan una vocecita por ahí que les dice, mire, esto que usted va a decir, no lo diga, porque se va a equivocar? Mire, esto que usted va a hacer, no lo haga porque usted se va a ganar más problemas. Esto que usted está pensando, esa intención que usted tiene, ni la ponga en práctica, ni se le ocurra. Porque las consecuencias no serán buenas, no serán las mejores. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado que de pronto algo así en lo profundo del corazón les dice, mire, ¿por qué no camina por allí más bien? ¿Por qué no se levanta a hacer una oración especial hoy? ¿Por qué no viene a la Eucaristía hoy? El Señor lo está esperando, venga. Esa es la voz del Espíritu Santo. ¿Y la voz de uno cuál es? No, qué pereza. No, esta rezadera. O no, pero es que el caprichito como que a veces puede más que uno, ¿verdad? Sí, es cierto, somos seres humanos y a veces nos encaprichamos, claro, eso pasa. Pero porque el Señor sabe eso, nos concede la gracia del Espíritu Santo para decirnos, mire, no es por ahí. Más allá aún, si yo no lo escucho dentro de mí, el Señor de pronto puede que suscite a alguien para que le diga a uno, mire, le doy un consejo, ¿no le ha pasado? De pronto el Señor suscita a alguien iluminado por el Espíritu Santo para que le diga a usted, ¿quiere que le dé un consejo? ¿No les ha pasado? Incluso a través de ahí, la voz del Espíritu se hace canal para llegar a mí, para corregirme, para decirme qué es lo que yo debo hacer, para decirme qué es lo que yo debo hablar. Muchas veces cuando uno va a confesarse, uno hace un examen de conciencia. Y en ese examen de conciencia uno le entrega al Señor todos los pecados. Pero cuando uno hace ese examen de conciencia en compañía del Espíritu, Él sí le ayuda a uno a buscar por allá bien adentro en el desorden que yo tengo en el corazón para decirme qué pecados debo entregarle a Dios. Y cuando yo le entrego eso al Señor, me doy cuenta que, caray, tenía que mejorar esto y todavía no lo he hecho. Tenía que mejorar esto y tampoco no lo he hecho. Tenía que dejar de decir eso y tampoco lo he dejado de decir. Tenía que dejar de pensar esto y tampoco lo he dejado de pensar. Tenía que dejar. Y el Espíritu Santo todavía lo sigue haciendo. Todavía sigue insistiendo, todavía sigue sugiriendo, todavía sigue aconsejando, todavía sigue proponiendo. Y nosotros estamos en el pequeño cruce de caminos que nos ponemos siempre. O le digo que sí al Señor, o me digo que sí a mí. ¿Y saben cuál es el problema de eso?
que cuando yo me digo que sí a lo mío, a mi capricho, me equivoco y entonces, no, Dios tuvo la culpa, Dios me castigó, Dios no me quiere, Dios no me escucha, Dios no me habla, Dios no me pone cuidado. ¿Por qué no me pone cuidado? No, es que yo me equivoqué ahí, no ve que me caí. Entonces viene el Espíritu Santo a preguntar, bueno, ¿y por qué usted se cayó? Pues no ve que Dios no me... Cuando realmente el que decidió mal fui yo, sin escuchar la voz del Espíritu. Y como si fuera poco, aun cuando me equivoco, ahí Dios está conmigo para levantar. Y ahí el Señor nos concede la fuerza para ponernos en pie. De eso debemos darle gracias a Dios. De eso debemos darle gracias a Dios y a veces no lo hacemos. A veces cuando en nuestros fracasos, a veces cuando en nuestras limitaciones, a veces cuando en nuestras dificultades creemos que Dios no nos ayuda, es cuando más presente está Él, porque Él sí sabe qué se siente estar mal. ¿Y por qué lo sabe? Porque Jesucristo fue hombre. Y porque Él en algún momento le dijo a su Padre, Padre, si es posible, líbrame de este trago amargo, líbrame. Pero que no se haga mi voluntad, que no se haga la voluntad de esta humanidad que se equivoca, que no se haga la voluntad de esta humanidad que comete errores, sino que se haga que se haga tu voluntad. El Señor también lo sintió. El Señor también en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí también Él siente esa humanidad, la soledad de esa humanidad, esa soledad que se experimenta cuando el ser humano se aleja de Dios y realmente está solo. Incluso eso lo sintió Cristo. Él también como hombre sintió lo que sentimos cuando estamos mal. Por eso nos acompaña, por eso nos comprende y por eso nos da la gracia del Espíritu Santo, que nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo cuanto Él nos ha, todo lo que Él nos ha dicho. El Espíritu Santo está, el Espíritu Santo todavía se manifiesta y lo seguirá haciendo. Y termino con la siguiente pregunta, pero contéstesela a usted. No me diga a mí o no le diga al que está al lado porque eso es personal. ¿Usted le está permitiendo al Espíritu Santo obrar a través de usted? ¿Usted está escuchando la voz del Espíritu Santo? ¿Usted está siendo dócil a esa voz del Espíritu de Dios? Si es sí, qué bueno, y lo felicito, la felicito. Si es no, no se dé golpes de pecho y no se juzgue por el hecho de que no haya escuchado al Espíritu. Nunca es tarde cuando todavía hay tiempo. Así que tenemos tiempo. Es el momento para comenzar. Es el momento para seguir trabajando. Es el momento para seguir renovando ese deseo de ser dóciles a la voz de Dios.